Ok, bueno, esta clase es la clase 18 de ADI. Seguimos trabajando con lo que tiene que ver con la planificación experimental utilizando una técnica de diseño de experimentos que es el diseño de experimentos factorial de dos vías, también conocido como diseño 2 elevado a n. Porque, si ustedes se acuerdan por qué tiene ese nombre, es básicamente porque n representa el número de variables independientes y el número 2 que está acá es debido a que vamos a experimentar en dos niveles. Ya ese 2 que ustedes ven es porque efectivamente se experimenta en dos niveles cada variable independiente. Dos niveles implica que cada variable independiente va a tomar solamente dos posibles valores dentro de un rango. Nivel bajo, vamos a ponerle U low, y nivel alto, U up, que a su vez, mediante una adimensionalización, uno los puede representar con un -1 y con un +1. Ya, eso básicamente, y por supuesto, a partir de eso uno puede decir que, por ejemplo, el promedio, o sea, el centro de la región experimental, es equivalente a, en variable adimensional, a un 0, ¿ya? Porque estamos ahí en el centro. ¿Ya? Respecto a este 2 elevado a n, el 2 elevado a n es porque ese es el número mínimo de corridas experimentales. Corridas experimentales, ¿ya? Y solamente como para dar un poco de contexto, recordar que la idea de esto, de este diseño, o sea, cómo llegamos a todo este desarrollo, era fundamentalmente porque la idea era identificar cuál era el mínimo número de corridas experimentales, ya que habíamos llegado que era igual al número de parámetros de un modelo, y que ese modelo lo podíamos relacionar con una expansión de Taylor. Y aparte, el hecho que tenga dos niveles es porque, básicamente, como asumimos que las cosas se pueden representar por planos, entonces, al igual que una recta, solamente conociendo los valores extremos podemos conocer la recta completa, y aparte porque queremos que los datos experimentales y el modelo que vamos a obtener sea representativo de toda la región experimental. Por lo tanto, la idea es no tener que estar extrapolando dentro de la región experimental, por lo tanto hacemos las experimentaciones en los extremos, por eso está el 2, límite mínimo y máximo. ¿Ya? Eh, el número de corridas experimentales, en este caso 8, porque tenemos n igual 3, o sea, tenemos tres variables independientes, aquí está la variable 1, la variable 2 y la variable 3, implican mínimo 8 corridas experimentales, las cuales se pueden representar por este cubo. ¿Ya? Y este cubo, que ustedes que ves a la derecha, básicamente el cubo lo que muestra es cada vértice, cada pelotita, representa una combinación de las tres variables independientes que está dentro de esta tabla. ¿Ya? Y claro, cuando vamos a hacer la experimentación, esta tabla nos ayuda porque básicamente aquí tenemos todas las posibles combinaciones de corridas experimentales que vamos a realizar, y si es que la ordenamos en un orden estándar, que yo les había contado, este orden estándar, y esta tabla se llama tabla de contrastes, el orden estándar básicamente nos permite, por ejemplo, quizás como generalizar las corridas experimentales, porque si observas, por ejemplo, si nos fijáramos en, si que tuviésemos solamente la temperatura como variable independiente, necesitaríamos solo dos experimentos porque tenemos un 2 elevado a 1, y ahí estarían los dos experimentos que requeriríamos. Luego, si tuviésemos solamente la temperatura y la concentración, sería un diseño 2 elevado a 2, y fíjate que el 2 elevado a 2 se puede obtener a partir de las cuatro primeras filas, perdón, de la tabla de contrastes en su orden estándar. ¿Ya? Y si ahora nos fijamos en un 2 elevado a 3, que es el que estamos identificando, fíjate que básicamente va conteniendo al diseño anterior, y el diseño anterior se replica, pero para una cantidad de datos con la tercera variable en menos y luego la misma pero con datos en más. Porque si observas, por ejemplo, acá, este cuadro magenta es igual al cuadro magenta que esté abajo, ¿ya? Porque son los mismos experimentos, la única diferencia es que los primeros experimentos, los cuatro primeros, es con un k menos 1, o sea, son estos que están acá, ahí están los cuatro primeros experimentos, y luego hacemos lo mismo pero con un k en más 1, o sea, son la otra parte del cubo, o sea, la otra cara. Y ahí básicamente tenemos eso. Entonces este orden estándar nos permite decir, por ejemplo, que si tuviésemos un experimento 2 elevado a 4, ¿ya? Donde aquí aparecería, por ejemplo, una cuarta variable, lo que habría que hacer sería esta cuarta variable, agregarla, y en el orden estándar básicamente sería equivalente a poner puros menos acá, y luego replicar esta misma tabla, pero ahora con puros elementos más.
y estaría 16 corridas experimentales, porque sería un 2 elevado a 4. Entonces, básicamente, la tabla en orden estándar es una forma de ordenarnos, pero hay que tener siempre presente que el orden estándar no es igual al orden de experimentación, porque para experimentar lo que tenemos que hacer es aleatorizar el orden de corridas experimentales, y en este caso, una vez que se aleatoriza y se llega a cabo las corridas experimentales, se obtienen los resultados de los experimentos, ya que estos resultados de los experimentos representan el porcentaje de rendimiento de la reacción, ya el cual fue obtenido en un reactor batch con una temperatura de reacción fija, porque se mantiene constante, porque si no, eso sería una variable independiente que no está bloqueada. Y básicamente los distintos valores representan los distintos rendimientos obtenidos en distintas condiciones, con una temperatura baja, con una concentración baja y un catalizador -1, que por ejemplo decimos que por convención habíamos dicho que ese era el NaOH, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí todas las posibles combinaciones están en esta tabla de contraste. ¿Ya? Entonces, habíamos quedado más o menos acá y la idea ahora era identificar qué gracia tenía esta tabla de contraste y cómo podíamos obtener los efectos, que si recordaban los efectos, habíamos definido efectos de la variable i, por ejemplo, representada al cambio esperado en la respuesta, ¿ya? En la respuesta experimental, la y, cuando la variable ui pasa de su nivel más alto, perdón, más bajo a su nivel más alto. O sea, cuando ui está en +1, menos, porque es un cambio, la respuesta esperada, la respuesta dependiente, perdón, cuando la variable ui está en su nivel -1. Entonces ese cambio representa una estimación de la pendiente de un modelo, porque básicamente es un delta, es un delta i. Entonces vamos a decir que este es un delta i para un cambio en el delta i, ¿ya? Desde un nivel bajo a un nivel alto. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿por qué queremos obtener los efectos? Porque si nosotros calculamos deltas, delta y, por ejemplo, luego si lo dividimos por el delta u, tenemos la pendiente. Y así, por ejemplo, el efecto de i definido de esa forma, luego lo dividimos por un delta ui, lo que vamos a tener finalmente va a ser la pendiente de la variable ui, ¿ya? Porque básicamente es la ecuación de la pendiente, ¿no es cierto? Delta partido por delta. Entonces, por eso es importante obtener los efectos. Y aquí la idea entonces sería obtener los distintos efectos para luego transformarlo en una pendiente, y para eso yo les había comentado en la clase pasada que si antes de ver este diseño de experimentos nos piden hacer un diseño experimental, ¿ya? Que básicamente permita aislar los distintos efectos que tienen las distintas variables, habíamos conversado que la idea era como mantener todo fijo y variar la variable en la cual queremos conocer los efectos, y luego hacer lo mismo. Pero en este caso, cuando trabajamos con un diseño 2 elevado a n, no pasa eso, porque todas las corridas experimentales que están representadas por estos puntos, por estos círculos, donde el número que está dentro del círculo representa la respuesta obtenida del experimento en cada una de esas condiciones, todas las corridas son distintas. Eso implica que todas las corridas cambian las condiciones experimentales. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, como que no existiría un bloqueo de las otras variables para evaluar el efecto, por ejemplo, de la temperatura. ¿Ya? Pero está construido el experimento y en la tabla de contrastes de tal manera que básicamente el efecto de la temperatura, que es en este caso cómo cambia la respuesta cuando la temperatura pasa de nivel bajo a alto, ya si acá pensamos que la temperatura es 1, ¿ya? Sería equivalente a ese cambio, ese delta que está ahí, que sería delta I igual 12, habíamos dicho. ¿Ya? Y ese delta I igual 12, que es básicamente el delta I producto del delta T, se puede observar que básicamente en el resto de las coordenadas, por ejemplo la coordenada concentración, se mantuvo constante en -1. Y en la coordenada del catalizador también se mantuvo constante en -1. Por lo tanto, este cambio de 60 a 72 sí es un estimador del efecto de la temperatura, porque básicamente el resto de las variables se mantuvieron constantes. Y lo mismo se puede observar en esa dirección, el cambio entre 54 y 68, 14 en este caso por ciento de aumento, es solo producto de la temperatura porque la concentración está en su nivel alto y no cambió, y el catalizador está en su nivel bajo y no cambió. Y así sucesivamente. Entonces, si miramos de izquierda a derecha, vamos a tener 4 estimadores del efecto que tiene la temperatura, ¿ya? Y si eso lo vemos ahora desde la tabla,
básicamente el 60 y el 72 corresponde a estas dos respuestas que se encuentran en la primera y segunda fila, las cuales uno puede observar que este cambio, este 12 que está acá, se produce solamente por efecto del cambio de la temperatura, porque el catalizador se mantuvo igual y, perdón, la concentración es la misma y se ocupó el mismo catalizador. Por lo tanto, esas variables están bloqueadas para esos dos experimentos. Y lo mismo se puede ver entre la corrida 3 y 4, donde nuevamente las variables concentración y tipo de catalizador están bloqueadas porque es la misma. Por lo tanto, la diferencia entre el 54 y 68, esos 14 puntos porcentuales, sería solamente un efecto de la temperatura y de la temperatura. Y lo mismo se puede ver para la siguiente y para la siguiente, ya que sería en este caso un 20, esto es un 31, y acá sería un 35. ¿Ya? Entonces con esto uno dice, si quiero calcular un efecto, resulta que esta tabla de contraste no me entrega uno, sino que me entrega 4 efectos. ¿Ya? 4 estimadores del efecto, de la influencia que tiene la temperatura o del cambio que produce la temperatura en la respuesta de interés. Entonces, habíamos conversado de esto y habíamos llegado a la conclusión de que como tenemos todos esos efectos, ya vamos a ponerlo así mejor, habíamos dicho entonces el efecto de la temperatura sería 12, sería 14, sería 31 y sería 35, tomando en cuenta que la variable Y es una variable aleatoria, por lo tanto depende de las condiciones experimentales, depende del ruido de mi experimentación, ninguno de estos efectos es el valor real. ¿Ya? Porque el valor real, el valor poblacional, se podría obtener si hiciera infinitos experimentos. Entonces lo que tengo que hacer es acercarme lo más posible al valor real del efecto de la temperatura y para eso entonces lo que tendría que hacer sería calcular un promedio o un efecto promedio, el cual sería equivalente a, en este caso, la suma de los efectos de la temperatura partido por el número de efectos, ya que sería un promedio. Y ese es el efecto de promedio de la temperatura que acá está representado. ¿Ya? Y con esto entonces, por ejemplo, para la temperatura, ya que acá está como un poco más ordenado esa tabla, ya está un poco más ordenada esta tabla, básicamente lo que uno observa es que los cambios que estás viendo acá, ya, los cambios que se observan ahí, uno puede, no sé, pues básicamente agarrar todas las columnas que tenían la temperatura en positivo y ponerla al lado, por ejemplo ahí, y las columnas que tenían la temperatura en negativo, dejarla acá, independientemente, y por supuesto, notando que entre el 60 y el 72, o sea, aquí y acá, el resto de las cosas se mantuvo constante. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, yo tengo lo que les decía, 4 efectos, 4 estimadores del efecto de la temperatura, y el más representativo sería el promedio, ya que sería entonces la sumatoria de los efectos de la temperatura partido por 4. ¿Ya? Porque básicamente ninguno de ellos sería el correcto. Y fíjate que acá, de hecho, el reordenamiento de datos se puede entender también como una comparación de dos tratamientos pareados. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hay es la respuesta con t igual menos 1 y con t igual 1, ¿ya? Para unas condiciones de las otras variables fijas e iguales. Lo mismo entre el 54 y el 68, entre el 52 y el 83 y entre el 45 y el 80. Por lo tanto, si uno hace una diferencia hacia el lado, básicamente obtenemos estos efectos donde sabemos que el resto de las cosas se mantuvieron constantes. Entonces sacamos el promedio y ese promedio representaría el cambio promedio esperado en la respuesta cuando cambia la temperatura, que sería básicamente el promedio entre 12, 14, 31 y 35, que es 23. ¿Ya? Y ahí está. ¿Ya? ¿Qué significa 23? Que en este caso es 23 en unidades de la respuesta de interés. Quiere decir lo que aparece en esta gráfica, en la de la derecha. Que básicamente yo tengo 4 datos obtenidos con una temperatura en menos 1, que son estos 4 datos que tú ves acá. 60, 54, 52 y 45, que serían 60, 54, 52 y 45. Acá están todos, por supuesto, con distintas concentraciones y tipo de catalizador. ¿Ok? Porque claro, están en otras condiciones, pues son los vértices de este cubo. ¿Ya? Y luego tienes los mismos datos, pero ahora para la temperatura, o sea, las mismas condiciones, excepto por una temperatura alta, y entonces, olvidándome un poco de C y K por un momento, tendría esta acá. Entonces, este efecto promedio de 23% es básicamente la ganancia que se genera
en la respuesta de interés, este delta Y, promedio, cuando pasa la temperatura desde -1 hasta +1. ¿Ya? Y básicamente, geométricamente, o desde el punto de vista geométrico, eso es equivalente a este delta. Este delta para una pendiente, que es la pendiente que pasa por la recta que pasa por la mayor cantidad de puntos. Este sería el delta Y, que sería de 23 en promedio. ¿Ya? Sería este que está acá. Si ustedes hacen la resta, van a llegar a eso. ¿Ya? Entonces, básicamente, luego, si ustedes quieren calcular ahora la pendiente, lo que habría que hacer sería este delta Y partido por 2. ¿Por qué por 2? Porque la pendiente es delta Y partido por delta U. Esto es beta. ¿Ya? Y delta U en este caso es 2, pues, porque tengo desde -1 a 0 y desde 0 a 1. Ya sería entonces, en este caso, 12,5. Y esa sería entonces la pendiente de beta t. Y esta entonces tendríamos una forma de calcular la pendiente, la cual hay otras también que se pueden usar, por ejemplo el Solver también nos ayuda a hacer esto. Y básicamente entonces tendríamos un modelo que sería Y es igual a beta 0 más 12,5, o mejor aún 23 medios, por, en este caso, el cambio en la temperatura que, como es tan variable codificada, sería U1. ¿Ya? Que U1 va a ir entre -1 y 1. Y eso solamente pensando en la temperatura. ¿Ya? ¿Y ese beta 0 cuál sería? Fíjense que, tomando en consideración, es como bien fácil de verlo aquí en esta misma gráfica, ese beta 0, ¿cómo se entendería? Se entendería como el valor de la respuesta, Y, cuando el U1 tiende a 0. Porque cuando el U1 tiende a 0 sería I igual B0. O sea, el B0 es una representación, una estimación de la respuesta experimental en el centro de la región experimental. ¿Ya? Y como estamos pensando que son líneas rectas las que unen los puntos, entonces básicamente para estimar el intercepto, ya con estos 4 datos y estos 4 datos, lo que habría que hacer es sacar el promedio. ¿Ya? Porque básicamente existe la misma cantidad de datos a la izquierda que a la derecha, están a la misma distancia, medio rango para ambos lados, en variable codificada, uno hacia la izquierda y uno hacia la derecha. Por lo tanto, este que está acá, que es el beta 0, sería el promedio de las respuestas experimentales. ¿Ya? O sea, sería estos 4 datos más estos 4 datos dividido 8. ¿Ya? Entonces tenemos un modelo entonces que nos permite calcular el beta 0 y el efecto que tiene la temperatura. Si queremos calcular los otros efectos, por ejemplo, la concentración, básicamente es lo mismo, ¿ya? Solamente que ahora tenemos que fijarnos en el eje U2, que sería el eje de la concentración. Y van a observar que los cambios, en este caso, tienen que verse desde abajo hacia arriba, porque desde abajo hacia arriba, el valor concentración pasa de su nivel -1 a su nivel +1, mientras que la temperatura se mantiene constante y el tipo de catalizador se mantiene constante. ¿Ya? Entonces tengo también 4 efectos, ¿ya? Que sería el cambio esperado de la respuesta cuando la variable concentración pasa de -1 a +1. Y como tengo 4, yo luego tendría que calcular el promedio, de la misma forma como lo hice con la temperatura. Y ahora si lo veo en una tabla, entonces en la misma tabla, notaré ahora que, por ejemplo, el 54 y el 60, ¿ya? Y esa diferencia se puede obtener a partir de analizar el cambio en entre la corriente experimental 1 y la 3, porque entre la 1 y la 3 la temperatura se mantiene en menos, el catalizador se mantiene en menos y la concentración es la única que cambia. O sea, el cambio de 60 a 54 es producto de que la concentración pasó de su nivel bajo a su nivel alto. ¿Ya? Y lo mismo se puede ver con la siguiente, que sería, por ejemplo, ahora con unos cuadraditos, pero ahora cuando la temperatura es positiva, pero se mantiene constante. Entonces ahí sería lo mismo. ¿Ya? Y en ese caso, ese valor para la temperatura positiva sería lo que pasa entre el 72 y el 68. O sea, esta que está, 72 y 68. Entonces tienen 4 efectos también. Sería entonces el efecto de la concentración en este caso. Sería equivalente el promedio al final a la sumatoria de los efectos de la concentración partido en este caso por número de efectos, que sería 4. ¿Ya? Entonces también podemos calcular eso. Y básicamente la representación es súper similar. Ya en este caso, por ejemplo, el efecto promedio dice que es -5. ¿Y qué significa -5? Que si nos olvidamos de C, de T y K por un momento, y entonces evaluamos nada más que cómo cambia la respuesta de interés cuando cambia la concentración, entonces el efecto -5 implica que la distancia
que hay entre este punto que está acá y ese es de menos 5 en promedio, ¿ya? Para una línea que tiraríamos, por ejemplo, con Excel. Y eso implica entonces que la pendiente va a ser beta C menos 5 partido por 2, ¿ya? Que sería entonces el delta I partido por delta U promedio. Y entonces lo reemplazaríamos acá. Y el beta 0 sería lo mismo, porque sería el valor de la respuesta en el centro de la región experimental, lo que sería equivalente al sumatorio de las respuestas partido por el número de respuestas. O sea, partido por 8 en este caso. ¿Ya? Y básicamente, ya como para terminar, si lo hacemos con K va a ser lo mismo, solamente que lo que hay que hacer es ahora, en vez de mirar en el eje U1 o en el eje U2, ahora hay que mirarlo en el eje U3, o sea, en profundidad. Porque en profundidad las cosas se mantienen constantes y lo único que cambia es el tipo de catalizador. Y básicamente sería ahí, el cambio en el catalizador. Entonces también se puede hacer lo mismo con el efecto de K, que sería básicamente la sumatoria de los efectos de K, partido en este caso por el número que son 4. Y básicamente en este caso para el efecto de K es menos 1.5, lo que implicaría que la pendiente sería menos 1.5 partido por 2. ¿Ya? Y básicamente de esta manera tenemos un modelo, ¿ya? Porque básicamente decimos, con respecto al centro de la región experimental, o sea, con respecto al 0,0,0, si nos movemos solamente en la temperatura, con respecto al 0, vamos a aumentar en 12,5 puntos, que es lo que habíamos visto acá, en la temperatura, que es este. Si acá teníamos ahora el 64,5, que sería el centro de la región, entonces si nos movemos hacia la derecha, o sea, si aumentamos la temperatura, entonces el valor representativo, el valor esperado, va a ser 64,5 más 12,5, o sea, va a ser 67, ¿no es cierto? 64, 74, 77, perdón. 74, 74, 75, 76,5, 77. Que ese sería el valor del 64,5 más el 12,5. Y si es que se van para abajo, entonces sería ahí con la resta, ya que sería 57. 57. Ya. Ok, y... No, 54 creo que era. Bueno, entonces tenemos este modelo que depende de la temperatura, de la concentración y del tipo de catalizador. ¿Ya? Y básicamente entonces tendríamos que calcular ahora las interacciones. Y si las interacciones, entonces tendríamos que agregar entonces acá, por ejemplo, la interacción de T con K por la temperatura y por el catalizador, por supuesto, esto en variables codificadas. Ya acá es como para ahorrarse tanta notación. ¿Ya? Porque acá solamente están, y estos se llaman, lo que hay acá, ya calculados, se llaman efectos principales de las variables independientes. Y entonces ahora me faltan las interacciones, y cuando tengo dos variables independientes son interacciones binarias de las distintas combinaciones de las variables independientes, y también podríamos tener otros efectos que se llaman interacciones ternarias, que sería T, C y K, que sería por T, por C y por K. ¿Ya? Entonces básicamente nos queda, para estimar el modelo completo, el cálculo de las interacciones. ¿Ya? Y para el cálculo de las interacciones, ¿ya? Lo que uno puede hacer, si por ejemplo, si nos fijamos solamente en la temperatura y vemos cómo la temperatura, cómo el efecto de la temperatura se ve ahora corregido por K, por el tipo de catalizador, entonces podemos observar, de hecho, que el efecto de la temperatura promedio era 23. ¿Ya? Ese era el valor que habíamos sacado antes. Pero resulta que si solo nos fijamos para el catalizador NaOH, o sea, si solamente evaluamos esa cara, resulta que el promedio, el efecto de la temperatura para un K igual a menos 1, no es 23. Ese valor es 13, porque son dos efectos, uno 12 y otro 14, el promedio sería 13. ¿Ok? Y si nos fijamos ahora para el otro lado, o sea, cuando el catalizador es más 1, el efecto promedio de la temperatura con el catalizador en más 1, entonces sería 35 más 31 dividido 2. O sea, sería, en ese caso, 31, 66, 33. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica eso? Implica que respecto al efecto de la temperatura de 23, hay que transformarlo entonces a 13 si el K es menos 1
o a 33 si el k es igual a más 1. O sea, sería 23 más 10 multiplicado por k, 23 por t, perdón, multiplicado por el k, siendo k un valor positivo o negativo dependiendo si es que y sería 10 por t por k. Porque básicamente sería negativo, si el k es negativo, entonces le resto 10 y quedarían 13. Si el k es positivo, le sumo 10 y quedo entonces en 33. ¿Ya? Entonces básicamente así podríamos hacerlo. Y como para verlo un poco más sencillo, para observarlo un poco mejor desde el punto de vista como del análisis que estábamos haciendo con este cubo, básicamente el efecto de la temperatura interactuando con el catalizador es una combinación de la sinergia que existe entre la variable U1 y la variable U3. Entonces, como es una combinación de la sinergia, eso se puede expresar como una multiplicación, y entonces podemos definir una variable auxiliar U4 que va a ser la multiplicación de U1 por U3. Y entonces hacer el mismo análisis que hacíamos antes, pero ahora para esta nueva variable U4, y ver dónde cambia la variable U4 mientras las otras variables se mantienen fijas. ¿Ya? Entonces pueden ver acá que en este caso los círculos están con colores distintos porque representan cuando la variable U4, que es temperatura por catalizador, se encuentra en su nivel más bajo con el color morado o más alto con el color negro. Entonces pueden observar que tienen al final igual 4 valores en su nivel positivo y 4 valores en su nivel negativo, que es similar a lo que se observaba con la temperatura, concentración y catalizador. ¿Ya? Y básicamente lo que queda es básicamente preguntarse, ¿cómo se ve geométricamente el cambio promedio esperado de la respuesta cuando U4 pasa de -1 a +1 manteniendo la otra variable, o sea, el U2 constante? ¿Por qué manteniendo el U2 constante? Porque al final U4 es la multiplicación de U1 y U3. Por lo tanto, no podemos esperar que las otras se mantengan constantes. Entonces, para un U2 constante, o sea, para la altura constante, podemos notar que el efecto va a ir del signo negativo al positivo, o sea, hacia allá, en esta cara del cubo y en esta cara y en este caso, para el valor del U2 ahora en su nivel alto, lo que tendrían sería básicamente en esa dirección. Y ahora, si hacemos lo mismo, pero ahora en la parte de atrás, ¿por qué en la parte de atrás y por qué en horizontal? Porque el U2 se tiene que mantener constante, o sea, la altura debe mantenerse fija. Entonces, básicamente, en este caso, el cambio estaría dado por la modificación de 5283 y de 4580. ¿Ya? Entonces, básicamente podemos hacer lo mismo. Claro, perdón, que yo me confundí con el valor me confundí yo con el 3D, perdón, con el 3D, porque efectivamente que el U2 se mantenga constante quiere decir que estoy mirando en esos planos, en el plano que está así y en el plano que está allá, ahí sí. Perdón, es que se me fue la vaina. Entonces, básicamente, en los planos en esta dirección, ahí sí, cuando pasamos de -1 a +1 iría así hacia allá, cuando pasamos de -1 a 1 sería en esta dirección, hacia allá, hacia adentro y hacia adentro. ¿Por qué? Porque básicamente en profundidad cambiamos U1 y U3, ¿ya? Manteniendo en este caso el U2 fijo, que es lo que quería. Entonces básicamente ahí está mejor representado. Ok, entonces básicamente como tenemos 4 efectos ahora de la variable U4, podemos calcular entonces un promedio y en este caso es el valor de 10. Y ese valor de 10 es el que al final se suma al 23 o se resta al 23 para entonces transformar el efecto de la temperatura en 33 o el efecto de la temperatura en 13, perdón, dependiendo de si el K es igual a 1 o si el K es igual a -1, ¿ya? Que es lo que requeríamos hacer para el modelo. ¿Ya? Y si queremos llevarlo al modelo, entonces tenemos que dividirlo por 2, o lo que es lo mismo, dividirlo por el delta U, porque queremos transformarlo en una pendiente. Y sabemos que entonces la pendiente de la variable UI, habíamos dicho que era el efecto de la variable I partido por, en este caso, el delta U, que en variable codificada es 2. ¿Ya? Y bueno, si quieren ver el resto de los efectos de la interacción TK
la interacción en este caso sería en este caso el TK, sería TC. Ya el 1,6, el TK, el TC, y el otro es aquí está el TK, el otro sería el TC, TC y el otro sería el CK o KC. Básicamente lo que se vería sería de manera similar, podríamos hacer la misma idea, y básicamente lo único que habría que hacer sería identificar dónde están los deltas. Ya están los deltas y los deltas Profe, están en esa dirección. Dígame. ¿puedo poner un poquito la diapositiva anterior? Sí. Es que los delta, es que como que no entendí qué hago con los delta porque entendí más la otra forma de verlo ¿No y es esta me cierto? confundí. ¿Es ¿Se así? multiplica? Los deltas no, pues los deltas al final, Pía, son cambios esperados en la respuesta. Y si te fijas estos cambios que yo te estaba mostrando acá, que igual se pueden ver de la otra forma, porque después te vas a dar cuenta que todo esto está. Como estas son sumas y restas, al final es irrelevante el orden. Pero bueno, a ver, mira, veámoslo aquí. Borremos todo. ¿Ya? Entonces, los deltas, por ejemplo, este 9 que está acá, delta igual 9, representa la modificación de la respuesta de interés desde 45 hasta 54, ¿ya? Cuando la variable U4 estaba en su valor -1 y pasó a un valor U4 más 1. O sea, el cambio esperado en esa respuesta fue producido por el cambio en la interacción T con K, o lo que es lo mismo, el cambio en la variable U4, una variable auxiliar. ¿Ya? Y lo mismo puedes ver abajo. También aquí está en -1 y acá está en +1. Como el U2 se tiene que mantener constante porque los efectos son para la otra variable constante, y en este caso es U4 es una combinación de U1 y U3, entonces tenemos que fijarnos cuándo U2 se mantiene constante. O sea, quiere decir entonces cuando mantenemos la altura fija. Y esto, el 8 y el 9 representan el cambio esperado en la respuesta cuando cambia la interacción de TK, ya sea porque uno era positivo y el otro era negativo, o al revés, porque uno era positivo y el otro negativo, o uno era positivo y el otro negativo, ¿ya? O sea, cuando estábamos con un valor -1, cuando la multiplicación de t con k era -1, y pasó a cuando la multiplicación del t con k era positiva. O sea, cuando o los dos valores eran negativos, como en este caso, menos y menos, o en el caso, por ejemplo, de acá, perdón, con el caso de allá al fondo, cuando el valor de t y de k era en ambos casos positivo, ¿ya? Porque en ambos casos el U4 es con signo positivo, ¿ya? Entonces, este delta, ¿ya? Que tú ves acá, cada uno de estos deltas representa el delta 12, el delta 11, el 9 y el 8, representan efectos de la variable U4. Tengo 4 de estos efectos. O lo que es lo mismo son los efectos de la variable multiplicación t por k. Ya que, como te decía, representa entonces el cambio de la respuesta I cuando cambia la variable U4. O sea, cuando la multiplicación de t por k cambia de un valor menos a un valor más. ¿Ya? Ahora, tomando en cuenta que tengo 4 cambios y ninguno de ellos representa el valor más representativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la variable que está dentro de los circulitos es una variable aleatoria y por lo tanto tiene asociado un ruido. Entonces lo que tenemos que sacar es el promedio, y ese promedio es el cambio más representativo de todos estos deltas. Entonces este va a ser el efecto de TK y va a ser un promedio, calculado como los deltas que están viendo para el cubo, sumados, divididos por el número de deltas, número de cambios. ¿Ya? Delta I. ¿Cachai? Que en este caso serían 4. O sea, es lo mismo que en el caso por ejemplo, del catalizador, de la temperatura, es lo mismo. Lo único que cambia es que ahora hay que definir una variable auxiliar, pero básicamente de ahí en adelante es lo mismo, ¿ya? En el sentido de que los efectos son al final cambios promedios, ¿ya? Y como tenemos un cambio promedio, entonces luego si queremos transformarlo en aquello que va a corregir en el modelo, lo que tenemos que hacer es tomar el efecto TK promedio y dividirlo por delta U, que vale 2. Y entonces ahí tenemos la pendiente de esta variable U4, que sería la multiplicación de T por K. ¿Ya? ¿Más o menos más claro?
Más o menos Sí, menos ahora claro. sí. Súper. ¿Ya? Y bueno, como te decía, y lo mismo uno puede verlo en varias dimensiones, ya aquí hay unos dibujos que igual intenté como esmerarme harto en que se entendieran los cambios, ya, y uno los puede seguir con detención, pero el concepto es el mismo, en el sentido de que básicamente lo que uno hace es identificar las posibles combinaciones, identificar dónde esas combinaciones cambian, manteniendo la variable que no está en la combinación fija. Fíjate, por ejemplo, en el TC, que el TC sería equivalente a multiplicar U1 por U2. Eso implica que todos los cambios los voy a evaluar para un U3 fijo. Que un U3 sea fijo implica que voy a evaluar los cambios para este eje primero y para este eje fijo. O sea, las flechas que voy a identificar son flechas que van a ser horizontales, porque el U3 es el que va a mantenerse fijo. Y básicamente lo que voy a observar es que de morado a negro representa el cambio de la variable U5. Entonces voy a tener que fijarme en este delta, en ese delta, en ese delta y en ese delta. ¿Ya? En la dirección correcta, o sea, dirección de morado a negro, porque habíamos dicho que es el cambio cuando la variable pasa de un nivel -1 a un +1. ¿Ya? Y lo mismo se puede ver en la interacción K con C. ¿Ya? Entonces, todos estos efectos son estimadores del efecto más representativo, que es el promedio, por lo tanto lo que se hace es sumar los deltas y dividirlo por el número de deltas. Y entonces ahí tenemos el efecto, y cuando lo dividimos por 2, tenemos la pendiente. Y eso básicamente es lo que tú puedes ver acá. Tenemos el efecto principal, aquí está el efecto principal de la variable sola. Luego tienen las distintas interacciones, en este caso el T con el K. Aquí hay un problema de nomenclatura que me quedó generando dudas y lo voy a dejar pendiente porque aparece en la siguiente tabla, aparecen los valores correctos. Y luego tienen un efecto que es el efecto de la interacción entre las tres variables, o sea que cuando al mismo tiempo cambian las tres variables. Entonces, ese efecto se puede ver como estas líneas diagonales. ¿Ya? ¿Por qué las diagonales? Porque las diagonales es donde cambian las tres cosas simultáneamente. ¿Ya? Entonces, podemos tirar varias diagonales que van uniendo los puntos que están con la multiplicación de T, C y K en negativo y luego pasa a positivo. Entonces, a partir de eso van a tener estos deltas que ven acá, deltas que son los diagonales, y básicamente luego eso habría que dividirlo por este caso, por delta U7, que delta U7, que sería una variable auxiliar, que es la multiplicación de las tres, sería 2 siempre, por lo tanto el efecto de TKC dividido por delta U igual 2, me entregaría entonces la pendiente para el modelo, que sería este caso beta, T, K y C. Y con eso tendríamos el modelo. ¿Ya? Pero esta forma de ver las cosas, ¿ya? Tendríamos un modelo que tiene todos ahí los elementos, los distintos efectos y eso. ¿Ya? Y esta forma es simplemente para comprender, ¿ya? Para entender qué significan estas pendientes. ¿Ya? Pendientes va a ser entonces efecto promedio de la respuesta cuando cambia la variable i partido por 2, o lo que es lo mismo partido por delta u. Cada uno de ellos se puede ver de la misma forma. Pero si hiciéramos esto cada vez que queremos obtener un modelo, es algo que es trabajo extra. Y ahí básicamente, ¿por qué es trabajo extra? Por lo que te iba a hacer el comentario hace un momento. Porque finalmente lo que hacemos nosotras, cuando hacemos estos promedios, lo que hacemos es sumar deltas y luego dividir por el número de deltas. Y eso le llamamos efecto. ¿Ya? Y cuando sumamos los deltas, básicamente lo que hacemos es sumar las respuestas, ¿ya? Las respuestas, por ejemplo, Y, pero asignarle a ciertas respuestas un signo positivo y un signo negativo. Por ejemplo, este 12 que tú ves acá es básicamente el 60, en este caso, perdón, el 72 que está acá, menos el 60. Entonces el 12 aparece como un 72 menos 60. ¿Ya? El 14 que está acá aparece como 68 menos 54. Y luego todo eso se suma y se divide por el número de cambios. ¿Sí? Entonces, realmente, como que más que identificar deltas individuales, lo que habría que preguntarse es qué tiene que pasar o qué es lo que sucede para que este signo se aplique a veces al 54, a veces se aplique al, por ejemplo, al 72,
¿cachai? De tal forma de simplemente hacer sumas aplicando signos, ¿ya? Y eso es re fácil de ver en esta tabla, ¿ya? Con el valor con el efecto de la temperatura, porque finalmente lo que yo hago es al 72 restarle 60, lo que es equivalente a sumar 72 más menos 60, y este menos 60, este menos que ves acá, es igual al signo de la respuesta de interés con respecto a la cual se quiere evaluar, perdón, es igual al signo de la variable independiente con respecto a la cual se quiere evaluar su efecto. Ya, por ejemplo, el delta de la temperatura va a ser menos 60 más 72, el otro es menos 54 más 68, entonces este menos que está ahí es el mismo menos que está allá. El menos 52 está ahí, el menos 45 está ahí. Entonces, básicamente, el efecto que como geométricamente se entiende como estos cambios promedio, aritméticamente se puede obtener súper fácil simplemente aplicando el signo correspondiente a la columna de respuesta, luego sumando hacia abajo y finalmente dividiendo por el número de cambios, que en este caso el número de cambios sería 4, ¿ya? Porque tengo 8 corridas experimentales, 4 hechas con la temperatura en su nivel más bajo y las otras 4 en su nivel más alto, por lo tanto hay 4 cambios. Entonces este valor sería 4 en este caso. Y de esa forma es súper fácil, porque lo mismo se puede aplicar con la concentración, por ejemplo. Porque la concentración, habíamos dicho que el efecto, el delta de la concentración era el 60 y el menos, sería el menos 60 más el 54, el menos 72 más el 68, en este caso el otro sería el 52, menos 52 más 45 y el menos 83 más 80. Entonces, todos estos valores que están acá, todos estos signos, que están ahí son los mismos signos de la columna esta. Por lo tanto, uno puede calcular los efectos mucho más rápido simplemente aplicando el signo correspondiente de la variable independiente a la respuesta de interés, luego sumando hacia abajo y finalmente dividiendo por el número de deltas, de cambios. ¿Ya? Y con eso entonces tenemos el efecto de la respuesta de inmediato. Y con eso, básicamente, luego dividimos por 2 y entonces tenemos eh, el, el resultado del parámetro. Y esto es lo que aparece en esta tabla, ¿ya? En esta tabla, y en Excel es súper fácil de implementar, ¿ya? Después te voy a mostrar ahora un ejemplo de esto mismo. Te das cuenta que es trivial, es súper fácil de hacer porque lo único que hay que hacer es tomar los signos de la tabla de contraste, que ni siquiera tienen que estar en el orden estándar, ¿ya? Tomar los signos, multiplicarlo por la columna Y, que sería la de respuesta, sumar hacia abajo, dividir por el número de cambios, y entonces tendrían el efecto. Y luego, si ese efecto lo divides por 2, entonces lo que tendrías sería, en este caso, el parámetro beta, que correspondería a la pendiente. Porque sería delta I partido por delta U, donde delta U es 2. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá aparece 10 y el parámetro es 5, porque es el efecto partido por 2. ¿Ok? Y en el caso, perdón, y en el caso del intercepto, lo que se hace es sacar el promedio, sumar todas las respuestas como positivas y dividir por el número de respuestas, o sea, dividir por 8. Y entonces la división de esos dos me entrega entonces el beta 0. Y a partir de eso se construye el modelo, y el modelo es, como te decías, una vez que yo tengo los efectos promedio, el modelo se puede reemplazar directamente porque las pendientes son efecto partido por 2, y en este caso el beta 0 es simplemente el valor promedio de la respuesta. Y con eso puedes estimar el valor de los distintos elementos del modelo. Y es un algoritmo bastante trivial desde el punto de vista aritmético, pero que la gracia que tiene es que haciendo este desarrollo y entendiéndolo, lo que uno hace también es entender qué significan los parámetros. Y ahí eso es súper relevante porque finalmente uno toma decisiones con los parámetros. Básicamente uno dice, ya, las decisiones que yo voy a tomar, por ejemplo, de cuál es la mejor, la variable que tengo que ponerle más ojo, por ejemplo, para mejorar mi respuesta, va a ser aquella variable que tiene un parámetro más grande. ¿Por qué? Porque un parámetro más grande está relacionado con un efecto más grande. Y un efecto más grande con respecto al rango de trabajo, porque esto está hecho para variables adimensionales. Entonces, te quería mostrar un poco esto, cómo se ve, por ejemplo, en el caso de no sé, pues si quieres verlo como un ejemplo, así como en Excel, este mismo ejemplo que estaba intentando hacer, ya como para que se entienda la idea.
Yo quería mostrar cómo se ve esto en Excel, que es bastante fácil y, de verlo, es súper fácil de verlo. Entonces tengo acá el diseño de experimento. Hasta. Entonces, ya. Entonces te lo muestro y te muestro un poco de qué se trata. ¿Ya? Para que así sea más interesante, como te decía. Entonces, ahora tú deberías estar viendo, lo vas a ver ahora mismo, el ejemplo. Ya, entonces lo que ves ahora es en mi Excel, entiendo que me deberías ver. Ya, donde básicamente acá está lo que yo, Ya es el se mismo ve, ejemplo que sí. aparece. ¿Se ve? Súper. Ya, aquí está la corrida experimental, como te decía. Aquí están los resúmenes de los experimentos y para calcular los efectos, lo que hay que hacer es tomar la tabla e identificar, una buena idea es identificar los signos de cada una de las variables. En el caso de las variables principales, simplemente es el signo de la tabla que está acá. En el caso de las interacciones, por ejemplo, de T con C, va a ser multiplicar fila a fila el valor, el nivel -1 con el nivel -1 de la temperatura y la concentración. Luego el -1 con el +1. Y ahí estaría entonces la variable U4, que sería, que te había dicho. Lo mismo con el TK, lo mismo con el CK y con la interacción. Y acá están todas las variables principales y sus interacciones, binarias y ternarias. Y entonces con eso lo que hay que hacer es luego multiplicar fila a fila los signos por la respuesta. Por ejemplo, en este caso, el efecto de T se calcularía Y por el signo de T. Ahí está. Luego sería Y por el signo de T. ¿Ya? Y ahí está, entonces están los valores con más y menos. Y finalmente, sumar hacia abajo, lo que nos entregaría entonces la suma de todos los deltas, y luego dividir por el número de deltas, que si observas acá, el número de deltas sería igual al número de datos, en este caso 8, dividido 2. ¿Por qué dividido 2? Porque como estoy trabajando con dos niveles, entonces la mitad de los datos están con t en nivel más 1 y la otra mitad con t en nivel menos 1. Básicamente son 4 datos negativos y 4 datos positivos. Si tuviese 5 datos positivos y 5 datos negativos, entonces el delta sería 5. ¿Ya? Porque básicamente tendría entonces 5 cambios. ¿Ya? Entonces este divisor que está acá representa el número de cambios, el número de deltas. ¿Ya? Y a partir de eso entonces se obtiene el valor del efecto, puesto que tenemos un efecto promedio, que sería el número de cambios partido por, o sea, la suma de los cambios partido por el número de cambios, y finalmente el parámetro beta, que sería entonces el efecto partido por 2. Y este efecto partido por 2 es el parámetro beta que va en el modelo. Y puedes ver, lo puedes hacer con calma, lo puedes revisar esto, que después les mando la planilla para que la puedan revisar. Básicamente lo que hay que hacer es I por U, sumar hacia abajo, dividir por el número de cambios, y ahí tiene el efecto, y luego dividido 2 los parámetros. ¿Ya? Y estos parámetros que están acá son los del modelo. Entonces mi modelo sería 64,25, que sería el promedio de la respuesta, porque es el valor en el centro de la región experimental, más el efecto que tiene T, más el efecto que tiene C, más K, y así sucesivamente. ¿Ya? Y con esto tienen un método súper sencillo, algebraico, sin tener que usar solver, ¿ya? Para estimar un modelo. Y este modelo es un modelo inicial que básicamente nos permite a partir de eso construir otras cosas que son más interesantes. ¿Ya? Entonces, ahora sí, estamos en condiciones. La playlist del curso está la ayudantía. Ahora tenemos la posibilidad de ver la ayudantía. En la ayudantía la puedes revisar después con calma. Lo que hay son 2 ejercicios para reforzar esto, ¿ya? Para reforzar el cálculo de los efectos, ¿ya? Porque esta de ahora en adelante es solo mecánica, ¿ya? Es aritmética. Si entendemos el concepto de efecto, si sabemos relacionarlo con los parámetros, el resto es mecánica. Ya es aritmética y es manejo de Excel, que hay que soltar la mano, ya. Nada más que eso, ¿ya? Y como para como terminar la clase con algo más interesante que simplemente la aritmética, ¿ya? La idea es tomar decisiones con esto, ¿cachai? Entonces, si, por ejemplo, yo te digo, Pia, lo que yo quiero hacer es maximizar mi respuesta, ¿ya? Yo quiero mejorar mi respuesta, ¿ya? Entonces, yo quiero maximizar mi respuesta, entendiendo que este modelo representa bien mis datos. Entonces, básicamente, maximizar la respuesta implica intentar encontrar la mejor combinación de T
C y K, que al aplicarla en tu proceso obtendría el valor Y máximo. ¿Ya? Por supuesto, todo esto dentro de una determinada región experimental. Lo voy a poner asterisco porque es el valor como el mejor de todo. Asterisco representa lo mejor. Entonces, el modelo se puede utilizar, por ejemplo, para eso, para ahora buscar la combinación de T, C y K que maximiza mi respuesta. Y, por ejemplo, si tú ves los parámetros, yo tengo que la temperatura aumenta positivamente, o sea, tengo una dependencia positiva. Aumentar T implica aumentar Y. Por lo tanto, yo podría decir, si yo quiero maximizar mi respuesta, tendría que elegir el valor más 1, o lo que es lo mismo la temperatura alta, a implementar. ¿Por qué? Porque como la dependencia con la temperatura es positiva, un delta T positivo implica un delta Y positivo, porque estoy multiplicando por un signo ahí positivo. ¿Ya? En el caso de la concentración, por otro lado, notamos que aumentarse implica disminuir la respuesta, porque tengo una dependencia inversa, porque tengo un signo negativo. Por lo tanto, lo que tendría que hacer sería intentar escoger el valor menos 1, porque al escoger el valor menos 1, lo que estaría eligiendo sería el valor el que menos disminuye mi respuesta. O dicho de otra forma, si lo veo desde el centro, el valor que aumenta en 2,5 puntos respecto al centro. ¿Ya? Porque este es el efecto y el parámetro es menos 5 partido por 2, 2,5. ¿Cachai? Entonces tendría que escoger, eso implica que tendría que escoger la concentración más baja. ¿Ya? Y el catalizador es algo similar, pues yo tengo dos tipos de catalizador. Si ocupo el catalizador, bueno, y esto implica tener y el catalizador tiene una dependencia positiva. ¿Ya? Yo había dicho que el catalizador A o NaOH, por ejemplo, le iba a poner más 1 y el B le iba a poner menos 1. Entonces, si la dependencia es positiva, siguiendo este esquema, entonces básicamente yo tendría que guiarme con el catalizador más 1, porque con el catalizador más 1 tengo una ganancia de 1,5 respecto a el límite inferior. O sea, básicamente entonces tendría que ocupar el catalizador NaOH. ¿Ya? Y hasta aquí lo que haría sería identificar las condiciones óptimas, simplemente observando cómo estas influyen de manera individual en el sistema experimental. Pero resulta que existen interacciones. ¿Ya? Y estas interacciones van a generar modificaciones, ¿ya? A este primer acercamiento, porque cuando yo fijo, por ejemplo, el valor en más 1 de la temperatura y en menos 1 de la concentración, por sí mismo yo voy a tener una ganancia asociada al efecto individual de estas variables. Pero luego resulta que observo que la temperatura y la concentración tienen una interacción. ¿Ya? Y esa interacción es positiva. Eso quiere decir que si yo elijo la temperatura y la concentración del mismo signo, voy a tener una ganancia de 1,5. Pero si yo elijo una temperatura y una concentración con signos cambiados, voy a obtener una merma de 1,5. Entonces, en este caso digo, bueno, tampoco es tan terrible porque igual al escoger la concentración en negativo, igual tengo una ganancia de 5. Entonces, la suma y resta igual sigue siendo más conveniente escoger una concentración baja, porque si bien disminuyo en 1,5 el efecto de la temperatura producto de la elección de la concentración en su nivel más bajo, la concentración por sí sola tiene una ganancia de 5 que es mayor al 1,5 que pierdo. Entonces sigo manteniendo eso. ¿Ya? Y en el caso del catalizador, la ganancia es positiva, yo había escogido el catalizador más 1 y más 1, por lo tanto al 23 habría que sumarle este 10 extra producto del catalizador. ¿Ya? Y entonces básicamente yo este modelo lo puedo usar para tomar decisiones y estas decisiones pueden, por ejemplo, identificar la mejor configuración. ¿Ya? Pero aparte de la mejor configuración, yo puedo identificar otros elementos que son relevantes. Por ejemplo, yo podría observar acá, ¿ya? Esto es lo que estoy identificando, y podría como clasificar aquellas variables que tienen más influencia en mi respuesta. Entonces, si yo clasifico las variables, las ordeno, como
aquellas variables que tienen más influencia en mi respuesta, yo podría identificar, como le pongo un número, por ejemplo, aquí estaría la primera, porque es la que tiene el efecto más grande. Después tendría la segunda, que está acá. Después tendría la tercera, que es esa, que tiene un signo negativo, pero me interesa la magnitud, ¿ya? Porque la magnitud, el signo lo que me dice es si la dependencia es positiva o negativa. Pero la magnitud es la que me interesa para evaluar qué tan importante es la variable independiente respecto a mi respuesta. Entonces tengo en ese orden. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tuviese que ponerle énfasis en, por ejemplo, decidir otro set experimental para mejorar aún más mi respuesta, lo lógico sería que primero intentara aumentar la temperatura fuera del rango experimental, intentar construir un sistema que me permitiera calentar aún más, porque de todas las variables que yo estudié, la temperatura es la que genera mayores aumentos en la respuesta de interés. Luego sería la interacción entre la temperatura y el catalizador. Quizás eso implicaría entonces que aumentar la temperatura también iría en la misma dirección que, o sea, tener un setup experimental con una temperatura más alta implicaría aumentar entonces esta variable. Y en tercer orden, quizás podría intentar buscar una condición experimental con unas composiciones más pequeñitas, porque eso implicaría una ganancia de 5 puntos. Entonces, básicamente, aparte de ver las cosas desde una perspectiva de la optimización dentro de la región de trabajo, yo puedo usar esta información también para salir de la región de trabajo y preguntarme dónde pongo las fichas. En aumentar más la temperatura fuera de la región de trabajo, la concentración, el tipo de catalizador. ¿Ya? Y Profe, dándole más vueltas a este modelo, porque la idea es que este modelo tiene mucha info, ¿me ibas a preguntar algo, Pia? sí, pero si quieres después de que termine la idea. Pero si es con respecto a esto, preferiría que me lo dijeras ahora. Ah, ya. Mi pregunta es sobre los efectos que producen las variables combinadas. ¿Ya? Usted dijo como, por ejemplo, si yo tengo mi efecto de la temperatura y catalizador Ujú. y elegí, por ejemplo, ya que no sé cómo se decía, pero elegí el positivo Sí, en sí, la bien. temperatura, En su nivel más alto ya, y más bajo. eso. ¿Mm? Entonces, mi pregunta era, si por ejemplo la combinación para maximizarlo era positivo y positivo, Sí. pero yo tomo en temperatura la positiva y en el catalizador la negativa, Ujú. significa que la variable combinada va a afectar como bien, por así decirlo, la temperatura, pero el Sí. catalizador mal. ¿Eso? Sí. Básicamente la Ah, concentración en ya. este caso. Esta es la concentración. C es concentración. Ah, ya. ¿Cachai? Claro. Pero sí, Ah, es lo que dice, justamente lo que dices tú. ¿Cachai? Que yo cuando decido, las decisiones que tomo son con respecto a las variables como principales, ¿cachai? No puedo tomar, las decisiones que aparecen por las interacciones son la consecuencia de fijar la concentración, fijar la temperatura y fijar el catalizador, ¿cachai? Entonces, si yo me fijo solamente en los efectos principales, puedo entonces definir condiciones operacionales que luego generen mermas, en este caso relacionadas con las interacciones. Ya, por ejemplo, en el caso en la pregunta tuya, voy a poner ahí un zoom, yo decidí que la temperatura iba a estar en su nivel más alto porque implicaba una ganancia de 23, o de 23 partido por 2 si lo veo desde el centro. Entonces digo, esto va a ser óptimo, va a ser en su nivel más 1. La concentración, como tiene una dependencia inversa, voy a decir que va a ser en el valor menos 1 porque lo que quiero es maximizar mi respuesta. Y claro, cuando yo defino esto, al definir esta combinación de valores, ¿ya? Y lo defino porque básicamente con un signo negativo acá implicaría entonces una ganancia de 2,5 respecto al centro. Entonces de inmediato queda definida la variable combinada, como dijiste tú que está súper bien, T por C, que sería menos 1. Entonces, porque yo definí la temperatura en su nivel alto, su nivel bajo, entonces al reemplazar en el modelo, T por C me queda menos 1. Y resulta que T por C tiene un efecto directo. Eso implica que el menos 1 me va a generar una disminución. O sea, respecto al efecto que yo esperaba de la temperatura, que era 23, lo voy a disminuir en 1,5. O lo mismo, visto desde la perspectiva de la concentración. O sea, el efecto que yo esperaba obtener respecto a la concentración, que era 5, ahora va a ser 3,5.
porque voy a tener que corregirlo producto de esta interacción. ¿Ok? Entonces aquí es un compromiso, porque en este caso, igual uno dice, bueno, yo elegí el menos 1 y yo elegí el más 1, y tampoco es tan terrible porque acá el 1.5 que pierdo, porque va a quedar con un signo negativo, lo voy a recuperar porque básicamente tengo una concentración que va a hacer, o sea, el efecto de la concentración por sí solo es más grande que lo que pierdo producto de este 1.5. Pero ponte en un caso, Pía, en el cual en vez de haber sido 1.5, esto era 7.5. Si ese es 7.5, entonces yo digo, si yo fijo el valor de C en menos 1, tengo una ganancia proporcional a 5. Pero eso implica que voy a tener una pérdida proporcional a menos 7,5. Entonces digo, no, porque voy a perder más debido a la interacción de lo que ganaría solamente por el efecto de la concentración. Entonces en ese caso prefiero ponerle un signo positivo. Porque si le pongo un signo positivo, voy a perder 5, pero voy a ganar 7,5, porque la multiplicación de t por c me va a dar positivo ahora. ¿Está ahí? No sé si se entiende. Bueno, sí, ahora, ¿Sí? ahora sí entendí bien. Perfecto. Y entonces, eso es una pregunta súper interesante porque tiene que ver con la idea de que los efectos y cómo afectan finalmente, para no ocupar tanto la palabra efecto, cómo afectan las variables independientes de las respuestas, tenemos que identificar tanto por sí mismas como las interacciones que tienen, ¿ya? Y ahí es donde, y recuerda que básicamente las decisiones que tomamos afectan, las decisiones que nosotros tomamos son respecto a las variables que nosotros podemos manipular. Entonces, si nosotros podemos manipular T, C y K, la combinación de ellas queda fija una vez que yo fijo T, C y K. Entonces hay que tener cuidado con eso y entonces identificar los distintos compromisos que existen. ¿Ya? Y ahora, respecto como al jugo, la mayor cantidad de info que le podemos sacar a este modelo, ya, porque la idea es justamente esa, sacar la mayor info posible, ya habíamos conversado de, entonces, el valor óptimo dentro de la región experimental, habíamos pensado también en cómo podemos como proyectar otra región experimental o extrapolar otra región experimental, donde básicamente es equivalente a evaluar, por ejemplo, si es que tengo que hacer una modificación en mi etapa experimental, ¿qué cambio? ¿Aumento el sistema de calefacción o de refrigeración? ¿Aumento cambio el catalizador por otro que tiene características como, como mejores que el NaOH? ¿O me enfoco más en la concentración? Si tengo que elegir solamente una de ellas, me quedo con la que genera mayores cambios, o sea, que es la que tiene el efecto más grande. ¿Ya? Y puedo hacer esta comparación así a pelo, sin tener que hacer ninguna transformación de unidades, porque todo lo hice con variables normalizadas, por lo tanto, todo tiene las mismas unidades. Todas estas unidades son unidades de Y, no son unidades de Y partido por unidades de T, porque esta temperatura es una temperatura en variable codificada. Entonces igual de inmediato uno puede hacer la comparación. Por supuesto que la comparación implica que, por ejemplo, este 23, este menos 5 y este 7,5, lo que sea, es el cambio esperado dentro del rango experimental. ¿Ya? Y lo que implica entonces que fuera del rango experimental, cuando ahora pasamos a una siguiente etapa, en otras condiciones operacionales, puede pasar que lo que observé en una condición experimental ya no es lo mismo el que en la siguiente condición experimental, y eso es esperable, está bien que pase, porque, no sé si te acuerdas que habíamos partido de este mono que está acá. Oh, se quedó. ¿Va? Ahí sí. Porque habíamos partido de este mono que estaba acá, que decía que esto se iba a aproximar a algo como esto, lo que implica que si luego, por ejemplo, aumentamos, buscamos en otra región experimental, ya, así, en otra región experimental hacia allá, entonces no tiene por qué ser el mismo plano, puede ser otro, ¿ya? Porque estamos como aproximando zonas, ¿ya? Porque no conocemos la respuesta completa, solamente conocemos pedacitos, los cuales los vamos como descubriendo, los vamos como destapando a partir de este análisis, a partir de esta como aproximación. ¿Ya? Y de hecho, cuando les comentaba esto en otros semestres, yo les digo que si se imaginan que ustedes esto se puede ver como una especie como de sábana o de una frazada que representa la dependencia de la variable respuesta respecto a las variables independientes, entonces lo que hacemos nosotros es
en vez de conocer toda la sábana, ir conociendo pedacitos, así como ir conociendo retazos. Y ahí esos retazos tienen una forma que está dada por el plano. Y ahí ese retazo va a ser a veces de una forma y a veces de otra porque básicamente la sábana completa no es un retazo, sino que son múltiples, tienen distintas formas en definitiva. ¿Ya? Entonces eso como, no sé, porque de repente puede ser, las analogías me gustan porque permiten hacer comparaciones más fáciles. ¿Ya? Y como lo último, el último jugo que le podemos sacar a esto es realmente preguntarse si, por ejemplo, los cambios, por ejemplo, si observamos acá, decimos, ya, la temperatura tiene un efecto esperado de 23 puntos, igual es alto, ¿ya? O sea, es de esperar que la respuesta efectivamente aumente. Pero si observas, por ejemplo, la interacción entre la concentración y el catalizador es cero. Eso quiere decir que le da igual, o sea, que no hay un efecto de interacción cuando elegimos una combinación negativa o positiva. No hay una modificación en la respuesta. ¿Ya? Porque básicamente ese cero implica básicamente también que la pendiente es cero. O sea que no se ve afectada por esta variable. Entonces uno dice, entonces ese daño pues, lo puedo sacar del modelo. No afecta. Porque sería como sumar más cero. Y está bien. El asunto es que ese cero, si por ejemplo ahora yo me fijo en el tipo de catalizador por sí solo, tiene un 1.5. ¿Ya? O sea, un cambio en 1.5. Entonces, imagínate que el ruido de mi instrumento, ¿ya? El error de mi instrumento es, imagínate por ejemplo, Y, el valor medido, va a tener un error siempre más o menos de 1. Más o menos 1. ¿Ya? O sea, hay un margen en el cual yo tengo una especie como de error de medición o error de experimentación. Entonces, como estos son efectos y los efectos son delta Y, ¿ya? Entonces, cuando yo hago el delta Y medido, me va a quedar entonces el delta Y y me va a quedar con un delta ahora de este error. ¿Ya? Y si te acuerdas un poco de propagación de errores en física que parece que lo ven, cuando yo tengo un error y hago una resta de variables, los errores se suman. Entonces el delta YM tiene un más menos 2. Entonces el catalizador me dice que en promedio voy a esperar obtener un cambio de 1.5%. Y resulta que el error de medición me dice que cualquier cambio que yo observe, tengo que agregarle un error asociado a la medición de 2. Entonces, en este caso, yo podría decir, tomando en cuenta de que este cambio, el delta, el cambio en la respuesta es de 1.5 y ese 1.5 es más pequeño que el error de medición, entonces yo nunca voy a poder ver ese cambio realmente, porque siempre el error de medición me lo va a tapar. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, yo podría verlo o verlo desde otra perspectiva y decir que este 1.5 es más bien error de medición, porque no soy capaz de diferenciarlo de este delta, de este más menos 2. Entonces, desde ese punto de vista, ese 1.5, como se parece mucho o es más chico incluso que el error de predicción, perdón, de experimentación, lo puedo tirar a cero, porque básicamente lo voy a confundir con el error de medición siempre. Porque el cambio que genero en la respuesta no alcanza a ser más grande que el error asociado a la medición. Por lo tanto, yo puedo pensar que ese cambio en 1.5 está dentro de la banda de error asociado a la medición, y realmente el valor era cero. ¿Ya? Y eso es equivalente a identificar cuál es el intervalo de confianza del efecto. ¿Ya? Porque si el intervalo de confianza del efecto implica que el error de medición va a tapar el efecto, o sea, eso quiere decir entonces que ese 1.5 va a ser más pequeño que el error de medición, entonces, nada, puede ser perfectamente cero también. ¿Por qué? Porque básicamente este 1.5 va a estar asociado a 1.5, que es el delta I, más menos 2. O sea, puede ser menos 0.5, como también puede ser más 3,5.
Entonces, como entre medio está el 0, básicamente aplico el concepto de intervalo de confianza y digo, o sea, no hay forma de dudar, no, o sea, no podemos dudar de que el valor sea distinto de 0 directamente. Entonces, la significancia del efecto, o sea, identificar si es que realmente este 1.5 es importante o no, tiene que implicar estimar la variabilidad del efecto, lo cual se hace mediante la estimación de la variabilidad de la respuesta experimental. Y para eso, Pía, lo que uno hace es hacer más corridas experimentales. ¿Por qué más corridas experimentales? Porque necesito grados de libertad para calcular varianzas. Y en este momento tenemos 0 grados de libertad porque tengo el mismo número de datos que el mismo número de parámetros. ¿Okay? Entonces, esa es la idea asociada a lo que tú me preguntaste en la clase pasada, que era, ¿qué pasa si hay más corridas experimentales? Las siguientes corridas experimentales lo que me permiten es obtener más información de tal manera de clasificar si estos efectos son realmente importantes o se confunden con el ruido de la medición o con la variabilidad de mi respuesta. Entonces, más corridas experimentales es más info, pero ya no más información relacionada con este modelo y los parámetros, sino más bien cuáles de estos parámetros son distintos de 0 efectivamente y por lo tanto tienen eh, una significancia, una dirección siempre positiva o siempre negativa, y cuáles son ruidos simplemente. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ver en la próxima clase porque ya creo que estamos súper bien con lo que vimos ahora. Y con esto terminamos. Quisiera preguntarte si tienes dudas. No, profe, quedó súper claro. Súper bien. Ya, muchas gracias entonces por sus preguntas y nada, pues nos vemos a la vuelta. Que tengan unas buenas vacaciones. Igual, profe, disfrute el Te toque cumpleaños de bien. su hija. Gracias. Chao, chao. Chau.